Hola a todos jóvenes. Arquitecto Atahualpa, ¿qué está haciendo ahí? ¡Wow! Muy buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, chicos. Un gusto venir a conocer una casa más de Taller Estilo Arquitectura. Platícanos, ¿cómo surge este proyecto? Es una casa en el centro histórico que estamos terminando. No está amueblada porque estamos en el proceso de amueblar, pero ya está terminada completamente. Estamos en los últimos detalles. Es una casa que tiene dos partes. Realmente es un proyecto en donde no se construyó casi nada de construcción nueva. No se Nuevo. hizo nada de construcción nueva. Rehabilitamos, remodelamos y readaptamos los espacios, se restauraron muchas piezas, se cambió la instalación hidráulica, sanitaria, la eléctrica, y se configuraron más o menos, o se reconfiguró más o menos el espacio. Las primeras dos crujías son antiguas, bueno, las tres, pero hay una parte que está como mordida y ya luego se expande completamente. Es un jardín con piscina y al final hay una construcción que ya existía, pero que nosotros remodelamos para que funcionara. Excelente. ¿Y cómo era esto originalmente? En Bueno, antes. primero, ya saben que nos gusta mucho a nosotros trabajar con la luz, la ventilación y demás. Aquí tenemos, pues hicimos una trampa. Era un espacio muy cerrado, muy oscuro. Este arco obviamente existía. Había unas extensiones aquí que se reducía el espacio. Allá había una apertura más pequeña, igual ese espacio que está ahí, que ahorita va a funcionar como estudio. No tenía nada de iluminación. Tuvimos que hacer una ruptura en la losa para poder ventilar, iluminar este espacio también. Y finalmente reconfiguramos este espacio, que es un espacio amplio, que se conjuga el comedor con la cocina. La cocina había dos cocinas en esta casa, había una pequeña cocina allá al fondo y había otra cocina en la parte posterior, que ahorita vamos a ir hacia allá, que es donde realmente ubicamos las recámaras. Y cambiamos la disposición de la cocina por extensión. Falta colocarle gabinetes en la parte de abajo, o más bien cajones y tapas en la parte de abajo, y pueden ver que todavía estamos en el proceso de eso. Y pues se genera esta isla diseñada en la oficina por patas de madera, cubierta de granito, y se orienta completamente la isla hacia la parte de la terraza, ¿no? Que realmente la terraza estaba cubierta por una lámina de de calbateja más bien, y cambiamos realmente por una losa sólida donde se coloca otra cocina exterior, que es donde va a estar un asador ahí, o sea, un huevo de estos para cocinar, y luego van las tapas ahí. Y la idea es que vaya una especie de sala, terraza, comedor en el exterior que se conecte completamente con esto. Oye, ¿cuánto mide esta gran terraza, eh? Esta terraza mide 6 metros de profundo y como 5,50 en ese sentido, porque se cierra un poco. Vemos otra vez la irregularidad del terreno. Protegemos muy bien. Realmente está orientada hacia el sur la fachada, lo cual pues se puede abrir completamente en ese sentido, y por eso la fachada de ella se abre completamente hacia acá. No le pega el sol casi a las recámaras, porque el sol viene en el sentido del jardín, viene así, ¿no? Este es el oriente, este es el poniente. En esta Excelente. parte, pues existían estos dos espacios. Uno es un estudio y el otro es un baño. Es un baño completo que funciona, puede funcionar para el interior, pero también funciona para el exterior, ¿no? Están bajitas las puertas, ¿verdad? Sí, sí, muy, muy, muy chaparrita. Así, estas ya existían así de este tamaño. Entonces, solamente se restauraron. Excelentes acabados. Me encanta la textura, fíjense. Habrá gente que no le guste porque podría pasar por una mancha, pero a mí me parece muy elegante esa textura vegetada que tienen los cementos pulidos, ¿verdad? Y que juegan muy bien con los pisos de pasta en colores claros. Fíjense cómo van cambiando con estos tapetes de pisos de pasta de colores en los distintos espacios.
¿Y de este lado qué hay, arquitecto? De este lado, bueno, estas puertas plegadizas que realmente son como de acordón, se abren completamente o se abren Ok. parcialmente. Oye, está bueno. Esta Aquí ya va a estar estaba. una sala que nos hace falta colocar un mueble aquí con unos entrepaños de madera, va un sofá en L allá con una mesa central. Al principio iba allá la tele, pueden ver ahí las señas. Claro. Y la cambiamos para este lado para aprovechar ese nicho. Se fijan que ese es un nicho de una puerta que existía Ajá. y la bloqueamos, que es lo que da el respaldo de la La cocina. cocina. Entonces, realmente para poder utilizar la profundidad de los 35 centímetros que tiene la profundidad del muro, Ajá. vamos a utilizarlo para meter un nicho de un Un nicho de mueble, TV. entre paños y demás. Muy bien. Estas luminarias fueron construidas en sitio para poder iluminar de manera indirecta Están muy bonitas, ¿eh? con una cubeta de pintura. ¿Eh? ¿En serio? Sí, en verdad. O sea, es cubeta enjarrada. No, es de la forma, se dio le la cortamos, cimbraron con la cubeta. cimbramos con una cubeta. Pues la terraza está gigante, ¿eh? Bastante Este bueno. cemento cepillado con inserto de piedra crema maya haciendo juntas de que hacen pues una referencia a ese muro que es donde está el lavadero, el cuarto de máquinas, hay una bodega, pero también es el respaldo de la piscina, se vuelve como pues el elemento central de la... No sé, curiosamente, ¿te fijas la diferencia entre todas las líneas? Hay una línea más blanca que todas las demás. Ajá. No sé por qué. Sí, sí, O sí. sea, y el muro lo hizo la misma persona, pero no tengo idea por qué esa línea quedó más seca que todas las demás. Quién sabe si tenga que ver con la forma en que la que impacta el sol. ¿Qué dimensión tiene la alberca? Tiene 270 por 12. Está buena. Y aquí me imagino que va a crecer la vegetación. Sí, la idea es que Ajá. haya vegetación aquí. Bueno, tenemos un pequeño problema que pueden ver allí, que es no legal, pero ¿Ventanas a la fachada? a la, ¿A la casa? ventanas a la casa, Ay, le que son pusieron del esas vecino. louvers. Y esos los pusieron los vecinos, pero no pudimos hacer que las sellaran, al menos de que nosotros construyéramos otro muro acá. O sea, eso no está permitido, no es legal. No lo Eh, hagan, jóvenes. Sí. No pongan ventanas hacia sus vecinos directos. y pues estaban negras, entonces ahorita porque tuvimos unas discusiones con los vecinos, pues decidimos pintarlas en eso y vamos a colocar una vegetación que tape eso. En el peor de los casos es poner un muro completo y que pues nos pasemos por el arco del triunfo las ventanas de los vecinos, ¿no? Taparlo todo. Exacto. Puede ser, puede ser. Entonces, pues la vegetación, la idea es que pues cubra esta superficie que esto era lo que tenían las estructuras de las que hablamos hace rato, y eso que estamos reciclando cosas que estaban en la casa antes, que porque era el tejabán ese de la losa, la ¿En serio? galvateja, y la reutilizamos para hacer esa estructura que en teoría, en principio iba a ser de madera, terminó siendo de metal, al final va a ser cubierto, pero pues la idea es que ahorita se vea blanco cota paredes, Y que después se vea verde. verde, entonces pues podemos ver que la terraza se sombrea completamente, ¿no? A pesar de que ahí podemos leer dónde va el sol, porque ahorita pues el sol va en este sentido, se va a ocultar por allá, esto se sombrea mucho por la altura del edificio, aunque ahí podemos ver cómo se corta la privacidad. Hijos, bravos. Pero se ve muy bonita esta perspectiva, ¿eh? La O sea, terraza adquiere muy buena profundidad. si esta terraza se ve muy bien, tiene una continuidad de la cocina también, podemos ver cómo se conecta esa parte. O sea, se trabaja bien la cocina en ese sentido y creo que va a ser un área social muy interesante y La rica, alberca está creo. espectacular. Y ya en esta parte de lo que comentábamos hace rato, es un edificio que ya existía, solo le cerramos claros, pusimos losa en algunas partes y colocamos esta cancelería. No quisimos hacer una referencia a la fachada antigua, o sea, hacer puertas de madera,
porque al final pues tenemos estos dos jardines que van a ser como los remates de las recámaras, que cuando se llenen de jardín, pues van a ser la vista principalmente. Y este es el acceso central de todas las recámaras. Ahorita vamos a ver el pasillo. Pero vamos a entrar por una recámara porque no tenemos la parte del centro. Entonces, todo esto es lo que existía. Sí, todo existía, solo se redimensionó porque eran recámaras muy pequeñas, con espacios muy reducidos, y tuvimos que hacerlas pues para cama king size porque realmente no íbamos a meter camas individuales ni tampoco matrimoniales. Estamos empezando a amueblar, entonces más adelante pues ya verán por ahí las fotos, o cuando te des otra vuelta podemos ver Regresamos a ver la grabación amueblada. completa. Cambiamos todos los pisos, las puertas, cambiamos las proporciones de las puertas por puertas de madera, eran unas puertas de tambor, estas son puertas de cedro sólidas, con tableros, haciendo referencia un poquito a las puertas de allá, obviamente para dar más privacidad a la recámara, porque pues ya tenemos esa que va a llevar una cortina, pero pues vamos a tener el jardín de remate. Y acá, si se fijan todos los pisos, bueno, el piso blanco no es nuevo, pero los pisos que tienen decorado son pisos que rescatamos de la casa original. Entonces, nos trajimos piso de lo que existía en el frente para poder colocarlo. Y ahí pues se nota, ¿no?, que no son pisos nuevos, que están más dañados de las orillas, pero pulidos y brillados se ven bien interesantes. Tienen muchos detalles, ¿verdad? Ya me imagino la elaboración, Pues, el molde. por eso, bueno, no Ajá. sé si platicamos en la otra de que de pronto se vuelven muy caros por algunos pisos, porque pues son mucho trabajo, ¿no? Y vemos que son pisos que son muy diferentes en estilos. Bueno, este es muy más geométrico, el otro tiene como figuras mucho más orgánicas. Las dos recámaras son exactamente iguales. Tenemos este pasillo de circulación que nos lleva a la recámara principal. Entre. Y aquí pues tenemos otra vez la vista a la piscina, ¿no? De aquí se ve la piscina, pero también se va a ver este jardín. Entonces la idea es que La recámara está buenísima. se sienta como en el jardín también. Inicialmente aquí había un closet, un muro, ahí lo pueden notar en la pared. Ah, sí, sí, sí. Y obviamente para poder extender la recámara tuvimos que quitarlo porque si no, no había manera. Imagínense, hasta acá llegaba la recámara, ¿no? No había espacio para nada. Entonces aquí se va a poner un mueble. Y aquí, pues nada más hay que entrar porque no voy a poder moverlo. Qué bonita lavamanos, todo de cemento pulido. Cemento pulido, regadera. Aquí. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de este tipo de mosaico de pasta? Pues varía entre 600, 700. Es caro, ¿verdad? Bueno, Y ahí. es algo elevado, pues el Sí, precio. está caro. Y comparado con una cerámica, definitivamente. Ajá. Comparado con una cerámica, sí es. Y es que es pequeño, pues es formato que 20 por 20, más o menos. Ahí está la fuga. ¿Qué viste? El que vino a checarle el aire acondicionado. Ahí está. Ya. Y de aquí ya se conecta con la recámara principal. Aquí va una cocineta. Esta es una sala previa a la recámara principal. Que aquí me comentabas que abrieron estos patios, ¿verdad? Esto no existía, se abrieron completamente, se colocó este antepecho para colocar esta especie de cocineta para no tener que ir a la cocina de allá. Y realmente es que se vea muy discreta, que no se parezca cocina. Y eso sirvió, estos jardines sirvieron para poder ventilar e iluminar los baños. Así como vimos el baño de allá, que realmente se ilumina también el otro, eso hace que se ventile de manera natural los dos espacios. Y aquí que entre más luz, pero que sí podamos colocar un mueble en la parte de abajo, ¿no? Que es donde está ahorita el internet. Y aquí también esta parte estaba completamente cerrada, oscura, estaba, pues realmente no se ventilaba ni se iluminaba. Ahora se abrió de acá, se ventila hacia arriba. Pusimos ese mosquitero para poder no obtener acá la cancelería, ¿no? Que normalmente nos estorba cuando tenemos demasiadas puertas en la parte del piso. Es una buena idea, ¿eh? Te permite tener esta amplitud también y no tienes los mosquitos. Claro, o sea, te proteges completamente acá.
Por lo amplio que estaba este espacio, pues se colocó el baño, el closet y hicimos este respaldo que en un principio era de un tipo, de un color o era del mismo tipo de piso, no recuerdo bien ya, o sea, todo el recorrido de la casa y al final se colocó el closet como un elemento divisorio entre la recámara, que ya, pues, ya está vestido completamente, ¿no? Aquí tenemos cajonera, espacio ¿Qué para distancia maleteras. dejas tú para pasar entre el closet y el muro? Es 1 metro realmente, Ok, ¿no? O sea, son cuatro pisos, son 80 más 10 y 10. perfecto. Y, eh, y a mí me parece un bañón, pero ahora sí que como Burger King, así lo pidieron, así lo tuvieron. Pero está muy bonito el monomaterial. Pues pues es cemento, al final cuenta, el piso está hecho con cemento, y no da el mismo tono, pero se acerca mucho, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el inodoro, la tina hecha de concreto, ¿no? El nicho, el otro nicho para la regadera. Las lámparas Las lámparas son de un artista que se llama Catrín Chicora. están bien bonitas. Ella hace mucho trabajo de cerámica. Y la tina también es una obra de arte, ¿eh? Sí, es que los chavos que hacen cemento así son espectaculares, ¿no? O sea, la inclinación, ves que tienen los chaflanes allá. De aquí la idea es que estés en la tina y tengas esto de remate ya que esté el jardín, ¿no? Completo. Ujú. Entonces la idea es que, que te sientes a inspirarte en la naturaleza. Está bueno. Ah, este espacio está bastante elegante. Me encanta esa continuidad del material. Y la regadera sin puerta, ¿verdad? Al final solamente esta mampara divisoria. Bueno, a diferencia del otro espacio, que son espacios más reducidos, porque realmente fíjate, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, probablemente 2,20 de ancho. Ujú. Eso es demasiado comparado con un baño estándar, que estamos hablando de unos 50, más o menos como por aquí, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, más o menos como por aquí. Si estamos hablando de esta reducción, el baño, el cristal es 1,20, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, 1,20 más o menos el espacio de la Está regadera. perfecto. Claro, No cae nunca el agua por fuera. claro, Que porque además le tienes... dejas ese pequeño sardinel. Sí, por cualquier cosa. O sea, al final siempre tenemos el problema de, otra El vez, agua. regresamos al agua. Nos vamos a secar y nos vamos a morir todos deshidratados por culpa de nuestra actitud, joven. Y Pero sí, la verdad es muy pesada el agua. Es sí, muy, hombre. o sea, es todo el reto, ¿verdad? O sea, generar este envolvente que te proteja del agua y del sol. Y finalmente esos lavabos que aquí realmente el espacio, había un espacio para bidet. Bidet, claro. Fíjense que aquí estaban las instalaciones, pero al final el cliente lo canceló. Entonces Entonces, se porque quedó el dijo, no es espacio. necesario, ya existen adaptaciones para el inodoro, no tienes que poner otro aparato, no mantener dos cosas. Eso es cierto también, sí, sí, sí. Y pues ya lo compró, ¿no? Entonces, por eso se canceló ese espacio y dice, ahí no hay bronca porque puedo poner un mueble para poner toallas, un closet, lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, pues todavía nos falta, por ejemplo, mueble de abajo del lavabo para poder poner pues toallas y cosas de la cocina, de la cocina del baño. Y de la cocina no, chicos, en el baño no se ponen cosas de la cocina. Y esta es la casa de Marky y de Khalid. Mark y Khalid. Ujú. Son pintores, ¿verdad? Me decías. Él es Uno pintor. de ellos, Khalid, es pintor, Mark es representante de, creo que químico, no estoy seguro. Mark, corrígeme. Pero esta es la recámara de ellos. Muchísimas gracias por dejarnos conocer su hogar y muchísimas felicidades, arquitecto. Y a ver, aproximadamente los costos, porque la persona que está viendo este video, que los va a querer contratar en un futuro cercano, va a decir, oye, yo tengo mi casa, tiene ya bastantes construcciones, pero quiero remodelarla y quiero saber desde el principio cuánto me va a costar. ¿Es eso posible? No, No, no. no es posible, pero podemos sacar un aproximado, ¿no? O sea, dependiendo de los metros cuadrados que tenemos y el costo que salió. Ahorita, por ejemplo, ya podemos tener un aproximado del total de la construcción,
lo cual hace que con respecto a los metros cuadrados podamos dividir el total de metros cuadrados dentro del costo real de construcción y calcular más o menos. Ahorita estamos hablando de un metro cuadrado entre 24,000 y 26,000 pesos de construcción. Es una propiedad muy grande, lo cual también es un híbrido porque no es todo nuevo ni todo remodelado, sino es por partes, en varias partes de la casa que ya existía, se tocaron y otras no se les hizo más que, ahora sí que el make-up o el maquillaje y alguna que otra instalación, ¿no? Pero al final, dependiendo de los materiales, otra vez volvemos, el costo va a incrementarse, la cancelería, la carpintería, hacen que los precios se vayan variando, lo cual hace, pues al final, un costo por metro cuadrado que pues de pronto nos parece muy caro, de pronto nos parece muy barato, pero dependerá de qué materiales estemos usando en la remodelación. Entonces, Excelente. ustedes ya sabrán si utilizan cementos, granitos, cuarzos, maderas, aluminio. No es lo mismo usar aluminio con cristal a usar cristal templado, tampoco, ¿no? Ajá. O no es lo mismo usar una puerta de tambor a una puerta de madera de cedro sólida. Ujú. No es lo mismo usar un piso de cerámica, usar un piso mandado a hacer con el color que tú quieres. O sea, como esas partes, yo creo que también sí van a ser más caras porque al final es hecho para ti, pero pues le van a dar Tu personalidad. personalidad. Excelente. Arquitecto, ¿cómo los podemos contactar en redes sociales? Talleres de Arquitectura, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y todas las demás redes. Búsquennos y próximamente en un canal de YouTube según el Cota. Eso, abran YouTube de Talleres Estilo Arquitectura. Seremos sus primeros suscriptores. Ya nos vamos, jóvenes. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias a todos. Adelante.